Dios da el crecimiento. Este es el tema que tenemos en esta ocasión. En 1 Corintios el capítulo 3 y el versículo 6 leemos: Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Esta lección tiene que ver con un enfoque en el hecho de que el crecimiento toma tiempo. La palabra es tiempo, esa es la palabra clave de esta lección. Miles Stanford en su libro comenta: muchos creyentes tienen dificultad para entender y confrontar el hecho de que Dios no está de apuro para desarrollar nuestra vida cristiana. Él está obrando de eternidad a eternidad. El plan de Él es completo. Dios toma su tiempo. Para Él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. En Filipenses el capítulo 1 y el versículo 6 leemos: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vemos nosotros en Romanos capítulo 8 versículo 29 que Él ya nos conoció desde antes de la fundación del mundo, y también en el libro de Efesios el capítulo 1 vemos el tema de la predestinación, que enfoca la soberanía de Dios, que Él ha sabido de todo esto, y el plan de Él está diseñado aún desde antes que el mundo fuera creado. Esto, de hecho, para nuestra mente es demasiado maravilloso, es extenso y nos deja anonadados, nos deja pensando: realmente Dios es soberano, Dios es todopoderoso, Él sabe todas las cosas y Él puede hacer lo que Él quiera cuando Él quiera. El argumento de Pablo nos confronta a todos los que estamos en el ministerio tocante a quién se lleva el crédito. Dios es quien da el crecimiento, así que Él recibe la gloria. Nosotros solamente somos instrumentos y cada uno complementa al otro de acuerdo a los dones que se nos dio cuando creímos. El propósito de los hombres que Dios ha dado a la iglesia es equipar a los santos para la obra del ministerio. Puede leer eso en Efesios capítulo 4 versículos 12 y 13. Dios dará galardones a sus siervos basado en la fidelidad de ellos frente a la tarea. Primero a los Corintios capítulo 4 versículos 2 al 5. Por ello podemos descansar y no llenarnos de preocupaciones, ya que Dios es quien da el crecimiento. Nuestra tarea es enseñar fielmente la palabra de Dios y dejar que Él transforme las vidas. Muchos predicadores, padres y misioneros quieren que la gente cambie a la fuerza, y lo que hacemos es darles cargas que ni nosotros mismos podemos sobrellevar. Señora, si usted quiere cambiar a su marido, le voy a decir desde ya: usted no puede hacerlo. Deje que el Señor le cambie a usted, y que a través de usted Él toque a su marido. Igualmente, usted que tiene una esposa que no conoce a Dios, deje que Él obre en su vida. Usted crezca en el conocimiento, en la gracia, y Dios obrará a través de usted. La iglesia es del Señor, y Él es quien la hace crecer, no nosotros. Por otro lado, Pablo recalca a los filipenses que Dios es quien continuará la obra que Él comenzó en ellos. No fue Pablo, fue el Señor. Eso es muy importante. Esto es alentador porque mucho de nuestro desánimo viene cuando pensamos que nosotros debemos cambiar a la gente. Eso nos muestra que cada creyente debemos someternos a Él y dejar que Él haga la obra en nuestras vidas. Es imperativo que entendamos la realidad de que Dios regula la velocidad de nuestro crecimiento. En Marcos capítulo 4, versículos 26 al 28, Jesús nos da la parábola del crecimiento espiritual. Esto nos enseña que el crecimiento toma tiempo, nos toca esperar. Sin entender este proceso, nos frustraremos y resistiremos a su voluntad, no queriendo aceptar su voluntad. Dios determina los grados de madurez por los que hemos de cruzar. Lamentablemente, la tentación de adelantar el proceso nos ha hecho desarrollar proyectos y métodos humanos que han causado falsa espiritualidad y orgullo entre los creyentes. Existe la necesidad del tiempo y a pesar de nosotros, Dios soberanamente actuará en este principio. Tenemos la idea de orar a Dios para que nos haga crecer espiritualmente, pensando que eso ocurrirá en una explosión instantánea. ¡Pum! Ya soy espiritual. O porque me caí, ya soy espiritual. Hay la idea de que otros están a años luz en su espiritualidad comparándola con nosotros y queremos apurar el proceso. Dios nunca hace eso. Más bien, veamos la contestación en estos versículos. Éxodo 23, 29 y 30.
Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Dios lo hace así. Él toma su tiempo, poco a poco. Aquí estamos aplicando a este principio de que Dios toma su tiempo. Isaías 28:10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Dios, Él es el que determina el crecimiento de cada uno de sus hijos. Recuerdo las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos, diciéndoles que Él tenía muchas cosas que decirles, pero que en ese momento no las podían sobrellevar. Miremos por un momento en 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es importante que entendamos que la piedad o santidad es un misterio. Esta palabra misterio la definimos de dos maneras. De acuerdo al diccionario, es una cosa inaccesible a la razón y que debe ser objeto de fe. Proviene del griego myo, mío, que significa cerrar los labios o los ojos. Segundo, de acuerdo al diccionario bíblico por Vila, contiene un elemento sobrenatural que sobrepasa al hombre a pesar de la revelación dada. Ahora quiero preguntarle, ¿qué es la piedad o qué es la santidad? ¿Cuándo podemos decir que un hombre es santo o piadoso? ¿Lo es cuando imita a Dios? ¿Cuando imita a Cristo? La respuesta es un contundente no, con mayúsculas y signos de admiración. La encarnación y la glorificación de Cristo constituyen el gran misterio de la piedad. Por eso 1 Timoteo 3:16 describe la obra de Cristo desde su nacimiento hasta su ascensión. Realmente tiene que ver en cómo me afecta su obra completa. Dios no hace las cosas a medias. Si desde antes de la fundación Él tenía los ojos puestos en usted y conocía de su vida, Él también mira el final de la obra que Él ha comenzado. ¿Acaso Él no puede hacer todas las cosas? Sí, y Él las hace a su manera. Pablo ha estado hablando de una conducta apropiada de los creyentes en 1 Timoteo. El contexto es de los deberes cristianos. Este comportamiento debía ir de acuerdo a la sana doctrina y no siguiendo el error, como dice 1 Timoteo 1:10. Así que tiene que ver con la vida santa en la práctica. No es cuánto hablamos, es lo que vivimos, cómo vivimos, no cómo hablamos. Tendríamos que contestar a la pregunta, ¿cómo me ayuda la obra de Cristo para que yo viva santamente? La respuesta nos da la clave, ya que la piedad tiene que ver con Dios reproduciéndose en un hombre, Dios viviendo su vida en un hombre o una mujer. En una forma milagrosa e incomprensible a la mente humana, el Señor nos moldea a la imagen de Jesucristo. Eso dice Romanos 8:29, Génesis 1:26. El plan de Dios es hacernos a la imagen de su Hijo. Este es el misterio de la piedad. ¿Cómo es que Dios nos hace como su Hijo? En 2 Corintios 3:18 encontramos la respuesta a la pregunta, ¿quién es el que nos cambia? La respuesta, el Espíritu Santo, quien mora en nosotros. Gálatas 4:6 habla de que Dios puso en nuestros corazones al Espíritu Santo. En nuestra propia fuerza, en nuestra naturaleza caída, jamás produciremos el cristianismo. Así que pare ya de estar prometiendo a Dios cosas que usted sabe que no puede cumplir. Moisés tenía una gloria transitoria, pero la gloria del creyente es eterna. Esto es posible porque Dios habita en el creyente a través del Espíritu Santo. Por eso somos diferentes al mundo. La persona que no conoce al Señor, que no cree a Dios, no tiene el Espíritu Santo de Dios. El Hijo de Dios ha recibido en su corazón al Espíritu Santo. La salvación envuelve aspectos que debemos considerar. 3 de ellos. Primero, la justificación. Segundo, la santificación. Y tercero, la glorificación. La gran mayoría de creyentes están en la justificación y no hay ningún problema en aceptar que la salvación es por gracia, por la fe. La pregunta es, ¿y cómo vivir santamente? ¿Y cómo vivir la vida nueva? ¿Y cómo ser un hijo de Dios de verdad, en la práctica, no en la teoría? ¿Cómo tener victoria sobre el pecado? Miremos estos 3 aspectos. El primero, la justificación. Es el acto por el cual Dios nos declara justos en los méritos de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado.
Somos perdonados de nuestros pecados y declarados inocentes, como si nunca hubiéramos pecado. Por la sangre de Cristo, la justificación nos libera de la pena del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Ahora tenemos vida y vida eterna. Segundo, la santificación. Incluye el proceso por el cual día a día somos librados del dominio del pecado, entendiendo al término pecado como el yo, la carne, el hombre viejo, las concupiscencias, es decir, la naturaleza antigua que está dentro de nosotros, pero que ya no manda. Es vivir en santidad todos los días en la vida práctica. Solamente es posible esta vida por el poder del Espíritu Santo. Reconocemos que el hombre viejo todavía mora en nosotros y hay una constante lucha entre la carne y el Espíritu, dice Gálatas 5:17. Al creyente le toca apropiarse lo que es en Cristo, confiando en el poder de Él, vencer al pecado, no ceder a las pasiones, no ceder a la carne, no alimentar la carne. Pero eso es solamente cuando Él está agarrado, contemplando, dejando que el Espíritu Santo realmente controle su vida. Cuando usted va en un auto, usted tiene sus manos en el volante y el auto va donde usted le dirija. Nosotros vivimos por el Espíritu Santo. Antes estuvimos muertos en delitos y pecados. Cuando vinimos a Cristo por creer, por fe en Cristo, el Espíritu Santo vino a nuestra vida, mora en nosotros, sellados por Él. Ahora Él debe tener el volante, no usted, no el yo, sino Él. Y deje que Él produzca su fruto en su vida. Obviamente, el proceso de llegar a ese punto en la vida, cuando es menos yo, menos la carne, y el Espíritu Santo controla a una persona. Eso es lo que quiere decir estar lleno del Espíritu Santo, es controlado por el Espíritu Santo. ¿Cómo llegar allí? Miraremos en estos mensajes, en estas lecciones, los principios del crecimiento espiritual. Ahora, tercero, la glorificación. Será el momento cuando partamos para estar con Cristo y el pecado no tendrá presencia en nosotros más. Es la liberación de la presencia del hombre viejo en nosotros. Será sacado de nosotros y tendremos cuerpos incorruptibles como Cristo después de su resurrección. Quiero que veamos algunos versículos. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Efesios 4:23 y 24. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Otros versículos. Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Primera a los Corintios 15:51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Gálatas 5:16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El momento que entendemos que solo Dios puede hacer a un hombre santo, como lo es su Hijo, en ese instante es la redención en la práctica. Nos presentamos delante de Él para que Él haga su obra y por su Espíritu Santo produzca la vida cristiana que anhelamos. Su amor, el amor que usted tiene, ¿qué tipo de amor es? Recuerde que el amor de Dios es fruto del Espíritu Santo. ¿Ha dicho en algún momento, se me agotó la paciencia? La paciencia del Espíritu Santo no se agota. ¿Ha dicho usted, no tengo fe? La fe que el Espíritu Santo produce no se agota. La paz, el gozo del Espíritu Santo va más allá de las circunstancias. Recuerde usted en Hechos 16 a Pablo y Silas en la cárcel, con la espalda rota de los varazos, heridos, ardiendo del dolor, las heridas. A medianoche, ¿qué estaban haciendo ellos? Cantando himnos, exactamente. Estaban cantando himnos. ¿Cómo puede un hombre hacer eso en medio del dolor? Cuando el Espíritu Santo gobierna una vida. El enfoque ya no está aquí y no está en nosotros, no está en las circunstancias. Está en Dios y en el poder de Dios. Eso es la vida cristiana. La responsabilidad del creyente
es confiar en el Señor, permitirle llevar a cabo los planes que Él tiene, dejarle que nos moldee a la imagen de su Hijo. Si Dios con su boca hizo toda la creación, nos hizo a nosotros, hizo el mundo entero, claro que Él puede moldearnos. El asunto es si estamos dispuestos a dejar que Él lo haga. Como el barro en las manos del alfarero, soltaremos nuestra vida en las manos de Él para que Él nos moldee, para que Él se posesione de nosotros y Él produzca en nuestra vida esta santidad que solo Él puede producir. ¿Sabe por qué hay tanto fracaso en el mundo evangélico? Porque estamos confiando en nosotros mismos, prometiendo cosas que no podemos cumplir, poniendo cargas sobre la gente a través del legalismo, cosas que nosotros mismos no cumplimos. El cristianismo no está diseñado para vivirlo en nuestras fuerzas. Es Dios quien produce esta vida. A nosotros lo que nos toca es por fe dejar que Él así lo haga. Mire lo que dice el Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Salmo 4, versículos 4 y 5. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Mire, imagínese mi mano haciendo con el dedo gordo y el índice un 0. 0. ¿Cuánto podemos hacer separados de él? Nada. Exactamente. He allí la raíz y la base del fracaso. ¿Por qué tanta hipocresía? ¿Por qué tanta derrota? ¿Por qué tantos pleitos, celos, contiendas, envidias, que no son otra cosa que el fruto de la carne? Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Creo que uno de los ejemplos de alguien que no estaba dispuesto a esperar en el tiempo del Señor es Moisés. Puede leer esto en Hechos 7, 17 al 22. Aproximadamente 400 años antes de que Moisés naciera, Dios le dijo a Abraham que Él levantaría un libertador para su pueblo y los salvaría de Faraón. Ahora el tiempo rápidamente se acercaba. Por la gracia de Dios, Moisés fue librado de la muerte cuando era infante. Éxodo 1, 22 al 2:10. Ahora Moisés está en la casa de Faraón, adoptado por su hija y con todos los privilegios de la realeza, incluyendo una excelente educación. Él fue entrenado como un hombre de Estado, como soldado y administrador. A la edad de 40 años estaba listo para funcionar en cualquier lugar como un líder. Mire lo que dice Hechos 7:22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Este es el cuadro de un hombre en pleno vigor, capacitado con altos conocimientos, quien se encuentra frente a una carrera brillante. Lamentablemente se encontraba a unas horas de cometer un error trágico que frustraría todas sus ambiciones y lo dejaría rendido, inútil ante Dios y los hombres por 40 años. Éxodo 2, 11 al 15. Moisés es uno de esos hombres que trató de hacer la obra de Dios en su propia manera y en su tiempo. Como lo veo, es que llegó la hora de abandonar nuestra propia agenda, nuestro horario, y dejar a Dios, que Él sea Dios. Desafortunadamente, en ese momento Moisés no había aprendido esa lección, ya que en sus fuerzas y en su tiempo trató de liberar a los israelitas. Lo que pasó fue que ni siquiera pudo enterrar a un egipcio, pues posiblemente dejó sus pies fuera de la arena. Sin embargo, 40 años después, cuando era el tiempo de Dios, enfrentó la tarea y enterró al ejército egipcio en el Mar Rojo. Y él no hizo nada, solamente miró la gloria y la grandeza de Dios. Moisés quiso hacer la obra de Dios en la manera que un hombre común lo haría. Tenía muchos conocimientos, excelentes conocimientos, buenas intenciones, pero todo eso no le sirvió porque se convirtió en un asesino. El misionero mató a un egipcio y tuvo que huir. Así que los 40 años en el desierto fueron para que Dios lo madurara. ¿Qué acerca de usted y de mí? ¿Anda usted en el desierto ahorita? Quizás no ha matado a nadie, pero anda fuera de la iglesia, anda fuera de los caminos de Dios. ¿Realmente anda vagando en este mundo? Es la hora de volver a Dios. Es la hora de decirle, Señor, es verdad, estoy vacío, alejado. Esta vida es monótona, aburrida. Estoy subsistiendo con maná. Ya estoy cansado de esta vida, me arrepiento. Podemos esperar en Dios, o podemos hacer como Moisés,
Nos desanimamos y tomamos las cosas en nuestras propias manos. Suelte, deje que Él obre, suelte eso que trae. No confíe en el dinero que tiene ni en la salud que tiene. Confíe en Él. Recordemos Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, y medite en esto. Esté consciente de esto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Creo que no hay nada más agradable ante Dios que un hijo o una hija de Él que saben esperar y que pueden confiar en Él. Como un niño dependiendo en su padre, contento al lado de su padre, esperando que Él dé la orden, que Él diga lo que se debe hacer en su tiempo y a su manera. Veamos algunos versículos. Salmo 27, 13 al 14. Una frase allí: hubiera yo desmayado. Salmo 62, 1 y 2 y 5. En Dios solamente está callada mi alma. Salmo 123, 1 y 2. A ti alcé mis ojos. Isaías 30, 18. Bienaventurados todos los que confían en Él. Isaías 40, 31. Pero los que esperan a Jehová, allí está la clave. Lamentaciones 3, 22 al 26. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Gálatas 5, 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos. Muchas de las más ricas bendiciones y brotes de crecimiento espiritual vienen cuando esperamos en el Señor. El asunto de llegar a una verdadera madurez espiritual no está en nuestras manos, sino bajo el poder del Espíritu Santo. No se trata de nuestra habilidad o esfuerzo, sino más bien de la absoluta fidelidad del Espíritu de Dios. Podemos depender en Él para que haga toda la obra que se le ha encargado y esperar en su tiempo. Efesios 2:10, Juan 16, 13 al 14. Vamos a hablar más acerca del Espíritu Santo en una lección más adelante. Pero Miles nos recuerda que el fruto llega despacio. Hay días de sol y días de tormenta. Los dos son necesarios. El método de Dios para un crecimiento espiritual verdadero incluye dolor como también gozo, sufrimiento y también felicidad, fracaso como también éxito, inactividad como también servicio, muerte como también vida. Si tenemos una vida resucitada, si tenemos una nueva vida, entonces es lógico que debió haber muerte. Cuando Dios quiere hacer un árbol de cedro, toma 100 años. Pero para hacer una calabaza solamente toma 6 meses. Queremos en la iglesia robles, cedros, hombres firmes, mujeres firmes. No queremos un lugar lleno de calabazas. Por vivir en medio de una sociedad acelerada hemos sido contagiados y queremos resultados rápidos. Las librerías cristianas están llenas de libros que prometen madurez espiritual instantánea. Hay quienes se atreven a dar fórmulas, pero ese no es el método de Dios. Me parece imaginar en un estante de una librería un título con grandes letras: aprenda inglés en 15 días. Y solamente me sonrío, porque llevo años aprendiendo inglés y todavía me falta mucho. En la perspectiva de Dios, el tiempo no es importante. Él está obrando de eternidad a eternidad. Mas, oh amados, no ignoráis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Segunda de Pedro 3:8. He sido creyente por 20 años y los 15 primeros fueron dedicados a adquirir conocimientos y de poco progreso a la madurez espiritual. Y ya, en la parte final, quiero recalcar la pregunta: ¿qué es la madurez espiritual? Es el Espíritu Santo madurándonos. ¿Qué es la piedad? Es Dios reproduciéndose Él mismo en un hombre, en una mujer. Él viviendo en la vida de este hombre o de esta mujer. Toma tiempo para llegar a conocerse uno mismo. Toma tiempo y la eternidad para llegar a conocer al infinito Señor Jesucristo. Pero hay descanso en Él. Mire lo que dice Mateo 11, 28 al 30. Podemos considerar algunos nombres familiares a quienes Dios les hizo maduros y usó para su gloria. Nombres como Moody, Mueller, Taylor, Murray, McCain, Carmichael y otros más. El promedio de años en la obra era 15 antes de que estos empezaran a reconocer a Jesús como su vida y cesaran de hacer la obra para Él, comenzando a dejarle que sea su todo en todo y que Él hiciera la obra a través de ellos. Esto de ninguna manera es para desanimarnos. Más bien nos ayuda a poner nuestros ojos en la eternidad.